Vamos a dar unos minutos para varias preguntas, unos 7 minutos aproximadamente. Les ruego, por favor, que hagan las preguntas muy concretas y eviten las largas exposiciones. Se lo agradeceríamos todos por la buena marcha del Congreso. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a los compañeros técnicos del INE y del INTEF y sobre todo a Beatriz la exposición clara, concisa, llena de esperanza, que contrasta con algunas informaciones, es decir, los que conocemos los informes globales, estamos en esa línea de esperanza de mejora continua de nuestro sistema educativo, a pesar de la gran tragedia que supone un sistema educativo Penélope, donde se teje y se desteje continuamente sin ninguna posibilidad de continuidad. Agradecerle también en dos líneas fundamentales. La conferencia nos ha ayudado mucho a tener una visión de futuro respecto a la nueva ley, a ratificar o rectificar la contradicción entre las medidas que propone, entre lo que dice proponer y las medidas que implementa, y sobre todo pues a esa visión de que esto se puede mejorar, de que no estamos tan mal. Yo quería hacerle un ruego muy rápido, y también a los compañeros del INE, es que usted, desde su posición de la OCDE, si pudiera, dentro de su capacidad, hiciera llegar a las autoridades ministeriales que una prueba externa no puede ser el indicador único de eficacia, de eficiencia, de rendimiento de nuestros centros, de nuestros profesores e incluso de nuestro sistema educativo. Y que las técnicas de benchmarking, es decir, con indicadores claros, como los tiene la OCDE, sirven para indagar en las mejores prácticas, para implementarlas con las adecuaciones pertinentes. Nunca sirven para jerarquizar, segregar a centros, profesores, alumnos e incluso sistema. Y la pregunta, ya muy rápida, es ¿cómo ve lo que existe en el informe que nos ha dicho que la percepción de los docentes españoles es que se valora muy bajo su trabajo cuando las encuestas a nivel nacional están muy por encima, están dentro del ranking español de las profesiones más valoradas por la sociedad? Muchas gracias y muchas felicidades por su conferencia. Muchas gracias por la valoración y por, yo creo que la atención a lo que se puede sacar de positivo de todos los datos que están con una visión de futuro, que yo creo que esto es lo útil en lo que hay que construir. Y en todos los países con quien trabajamos, o sea, esta es la idea, es decir, bueno, aquí no solo estamos haciendo rankings, sino son datos útiles para medir, para ver, para equilibrar y para utilizar de manera equilibrada. Y esto es lo que yo diría acerca también de las pruebas de medición de resultados de alumnos. En muchos países de la OCDE hay pruebas de alumnos y nosotros consideramos que las pruebas de alumnos son útiles siempre y cuando se sepan utilizar para la mejora de los alumnos, que lo importante es que los docentes y los directores y las familias tengan la capacidad de utilizar estos datos en equilibrio con otros para la mejora, no solo para medir, rankear, sino para saber cómo se puede apoyar a los alumnos en función de los resultados que están sacando, y que eso es lo necesario, y para ello hace falta mucho invertir en la capacidad de los docentes en el uso de nuevas tecnologías para poder utilizar estos datos de una manera avanzada de hoy en día y de que los docentes y los directores trabajen conjuntamente para ver estos resultados, qué significan y cómo se pueden utilizar para mejorar
los resultados de sus alumnos en equilibrio con otros datos que haya en las escuelas, de cómo están utilizando lo que nosotros llamamos el formative assessment, que es la evaluación formativa de los alumnos, y siempre que se use siempre en equilibrio. Entonces, nosotros decimos que la rendición de cuentas, bueno, que las pruebas tienen que servir como rendición de cuentas, pero sobre todo como mecanismo de mejora, y siempre y cuando eso esté considerado, pues puede ser muy útil para los alumnos, que al fin y al cabo son los que están en el proceso y por los cuales todos estamos aquí. También quería decir, acerca de la visión, de la percepción de los docentes tan baja sobre su valor. Yo he participado en un estudio que se hizo por parte de la Fundación Sociedad y Educación, también Fundación Botín, que se hacía una encuesta preguntando a la sociedad cómo percibían la docencia, y salía una de las más altas. Entonces, este indicador sí que demuestra una brecha importante entre cómo se sienten los docentes de infravalorados frente a cómo lo ve la sociedad, y esta brecha habría que trabajar, yo creo que dando más información y sobre todo trabajando para que los docentes se sientan bien con lo que están haciendo. Igual estos datos de que el 95% están muy contentos de su trabajo, esto tiene que salir también, y luego decir, bueno, pues no estamos tan mal y vamos a trabajar para la mejora, pero para trabajar para cambiar un poco el clima, que creo que eso es importante. Sí, por favor, buenos días y también gracias por las exposiciones. Mi pregunta es sobre un aspecto quizás muy concreto, y es difícil, a la vista de tantos datos, centrarse en algo tan puntual. Me ha llamado la atención en la exposición de Beatriz la mención a las barreras que encuentran los docentes para su formación o para su desarrollo profesional, y en concreto la mención a la importancia como barrera de la falta de incentivos para la formación. Mi pregunta es, ¿y qué incentivos debe haber para la formación profesional? ¿Qué podrían ser esos incentivos fuera en sí mismo del desarrollo personal? Igual yo puedo responder y luego, si tú quieres responder. Uno de los incentivos es básicamente el económico y el apoyo que se recibe externo para hacer formación. Y eso sí que se ve que entre el 2008 y el 2013 ha habido un cambio en cuanto a los incentivos, cómo los perciben los docentes, que tienen menos incentivos a participar también. O sea que creo que es por el apoyo que se les da económico, se ve. Es que hay una figura que no he enseñado, pero enseña que sí que. Vale, luego le dejo a Ismael que responda también igual si quiere. Bueno, es un tema al que van a ahondar los siguientes ponentes, Luis Sanz y Carmen Tobar del INEE, que efectivamente parece que es los dos aspectos que más explican pues los obstáculos que ven los docentes son, como ya se ha dicho, la falta de incentivos, y el segundo es la incompatibilidad con el horario lectivo, ¿no? Por lo tanto, son quizá los dos aspectos en los que hay que trabajar para lograr que los profesores, los docentes, tengan, pues no vean esos obstáculos que hay ahora mismo. ¿Alguna pregunta más? Sí, muy buenos días. Buenos días, felicidades por el trabajo y felicidades por la presentación. Voy a hacer un par de reflexiones y me gustaría que lo comentarais si es posible. Decía Beatriz que había que esa brecha que existe entre la percepción que tiene el profesorado de sí mismo y el que tiene la sociedad, habría que intentar sacarla, extraerla fuera y del profesorado y demás. Ahí mi reflexión es al revés. Yo creo que lo verdaderamente interesante para poder acercar posturas sería abrir los centros. Abrir los centros a la sociedad, abrir los centros a que realmente las familias pudieran ver la actividad del profesorado, ser más transparentes, no solamente en el tema económico, que es uno de los temas en que más he hablado de la transparencia, sino en la actividad, en cómo se realiza, qué se desarrolla. Porque el grado de asombro
positivo por parte de familias y por parte de la sociedad cuando realmente ve lo que se está haciendo en los centros educativos, ve el trabajo del profesorado, eso va a contribuir seriamente a que la propia sociedad genere acciones positivas en el propio docente, puesto que eso vinculará a la sociedad con felicitaciones, con agradecimientos al trabajo del profesor. Yo creo que es al revés, no es sacar al profesor, sino abrir el centro y que entre. Y por otra parte, otra reflexión que quería comentar es que qué duda cabe que hemos visto zonas en las cuales la capacidad de mejora es sustantiva. Ahí sí que realmente creo que habría que manifestar con suficiente fuerza ante nuestras autoridades educativas que tomaran en consideración seriamente este tema para que la mejora en todos los aspectos que vinculados con los equipos directivos, el profesorado, la mejora en centros, etcétera, pudiera ser tomada en serio para avanzar en acercamiento a lo que se está realizando en otros países que están teniendo más éxito en cuanto no solamente a resultados educativos, sino resultados de todo tipo, su vinculación con la sociedad, el alumnado, su participación social, la capacidad de inserción dentro de la sociedad, etcétera, etcétera. Estas dos reflexiones son las que quería trasladarles y muchas gracias por la presentación. Muy brevemente, coincido plenamente con lo que has expuesto. La idea, efectivamente, y es un aspecto que digamos que confirma conclusiones previas, y es que los profesores piensan que la sociedad no les valora y, sin embargo, cuando vas a la sociedad resulta que la profesión docente es de las más valoradas de todas. Digamos que hay un problema ahí de inconsistencia. Y de hecho tuvimos la suerte en el INE de incluir o publicar un post en el blog realizado por el profesor Marino Fernández Enguita, que se encuentra aquí, en el que incidía en esta cuestión. Varias encuestas, la del CIS, la de la Fundación Europea de Sociedad y Conocimiento, que insisten en que la sociedad valora a la profesión docente como una de las profesiones más importantes de todas, en mayor medida incluso que los míticos bomberos, ¿no? Decía el post. Realmente detrás de los médicos es prácticamente la que va inmediatamente después. Por lo tanto, es quizá un poco sorprendente que los profesores no perciban este reconocimiento de la sociedad, y efectivamente lo que tú decías, la apertura de los centros, también la evaluación en el sentido de que permite identificar buenas prácticas, también puede contribuir a que la sociedad haga llegar esa valoración que ya tiene. O sea, se trata, en definitiva, de que se consiga trasladar la valoración positiva que tiene la sociedad y que el profesor la perciba, ¿no? Eso es en cuanto a la primera cuestión. En cuanto a la segunda que planteabas, sí, una de las ideas de hacer este congreso es, extraigamos conclusiones de este tipo de análisis, intentemos hacerlas llegar a las autoridades para poner en práctica algunas de las cuestiones que pueden contribuir a mejorar el aprendizaje de los alumnos españoles, ¿no? Parece que conseguir proporcionar un clima propicio para la colaboración entre profesores puede ser una de las medidas, y otra es la de proporcionar mayor autonomía a los profesores, a los docentes, a los directores, no solo en la gestión del presupuesto de los centros, sino también en los propios contenidos, en la propia selección del programa, de las asignaturas, es decir, conseguir que el centro educativo tenga mayor margen de maniobra del que tiene actualmente y confiar en definitiva en los docentes, ¿no? Yo creo que eso es una de las conclusiones que pretendemos hacer llegar y extraer para todas las administraciones educativas. Muy bien, pues una última pregunta que ya estaba solicitada, por favor. Gracias. Conectando con esto que planteabais ahora, estupendas intervenciones las dos, y yo creo que TALIS es un regalo, pero un problema, ¿no? Cuando te oía, Ismael, hablar de la discordancia, es verdad que has dicho que esto es una encuesta o un informe sobre percepciones, como todas las encuestas, no más que otras, y te oía mostrar la discordancia entre quienes dicen mentorizar y quienes dicen haber sido mentorizados, etcétera. Me recordaba un poco esas encuestas a adolescentes sobre su sexualidad, en la que ellos todos lo han hecho y ellas casi ninguna, ¿no? Entonces no encaja. A mí me preocupa esto, tengo mis reservas, por ejemplo, respecto a lo que dicen los profesores sobre su formación recibida.
tengo mis reservas sobre lo que dicen sobre su constructivismo, esas preguntas sobre si lo importante es que el alumno aprenda no sé qué, etcétera, y bueno, no tengo una reserva ninguna porque creo que es justo al revés sobre, como ya se ha dicho, sobre la cuestión del prestigio, lo que la sociedad dice de ellos, etcétera. Pero esto me lleva a la cuestión de las respuestas socialmente deseables. No sé si en algún punto la OCDE tendrá que controlar, como todo encuestador, pero yo diría que en el sector enseñanza es más grave, el problema de cuántas respuestas van en la dirección de lo que se cree que se debe responder por un motivo u otro, y en ese sentido se alejan de la realidad. Esa es la pregunta. Empieza tú porque te dirá a ti. Vale. Bueno, efectivamente, lo hemos comentado al principio, es una encuesta que trata percepciones de los directores, de los profesores, de los docentes de la educación secundaria obligatoria. Es una muestra representativa para el caso de España. En ese sentido, podemos encontrarnos con el problema que tú señalas, porque al fin y al cabo estamos trabajando de percepciones. Una cuestión que de todas formas nos proporciona cierta seguridad es que muchos de los datos coinciden con informaciones proporcionadas por otras fuentes. Por ejemplo, lo he dicho durante mi exposición, el grado de autonomía del que gozan los directores y docentes españoles, la información que nos proporcionan ellos es la misma que han proporcionado las administraciones públicas al Education at a Glance. Para que os hagáis una idea, está por una parte TALIS y por otra parte Panorama de la Educación, que es una publicación estadística anual realizada por la OCDE, en la que en 2012 nos preguntaron a todas las administraciones públicas de los 34 países que forman parte de la OCDE qué grado de autonomía gozan los centros educativos. Bueno, pues el Instituto Nacional de Evaluación Educativa se puso, miró la normativa y fue contestando a todos los apartados detallados que nos decía la OCDE. Y las conclusiones estadísticamente son exactamente las mismas que la información que ha proporcionado los directores y los docentes. En cuanto a el porcentaje de profesores que ha entrado en clase de otro colega. Bueno, el dato que nos proporciona esta muestra de TALIS es un 13%, el dato que nos proporciona la muestra de PISA, que es distinta, es un 10%. Si hay algún tipo de efecto de la deseabilidad social, qué tipo de respuesta está esperando, entonces tendremos que tener la conclusión de que está afectando de la misma forma a la muestra de TALIS que a la de PISA. O sea que porque el resultado que nos proporciona es el mismo. O sea que parece que por lo menos la información es coherente. Lo que a mí realmente me preocuparía es que las conclusiones de TALIS fueran dispares con respecto a lo que nos ha dicho otros estudios. También incluso en lo de la valoración social. Ya lo habíamos visto y tú misma habías elaborado ese post para el blog de INE señalando lo mismo que ha confirmado TALIS. Los profesores españoles creen que no son valorados por la sociedad. Por lo tanto, algunos aspectos sí que han coincidido. La ratio de alumnos por profesor, yo lo he dicho, la semana pasada, y la Asociación General de Estadística colabora muchísimo con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pero en el tema de TALIS no tanto. Y la Asociación General de Estadística, sus estadísticas han dicho 8.081.000 alumnos, 670.000 profesores, divides 12. Vaya, justo lo mismo que nos han dicho los directores. Además 12,04, o sea, realmente clavado. O sea que algunas de las informaciones, sin haberlo buscado, resulta coinciden, pero sí, efectivamente, aún así te puedes encontrar algunos de estos problemas en lo que me estabas diciendo, de que algunas de las respuestas pueden estar influidas porque el docente responde lo que cree que se espera. En todo caso, el muestreo es totalmente aleatorio, evidentemente, pero además es totalmente anónimo. O sea, es decir, no hay forma humana, y además que está construido por la OCDE de esa forma, de rescatar quién ha respondido qué. Por lo cual, de esa forma entendemos que reducimos un poco este tipo de problemas a los que hacías mención. A ver, yo diría que sí que, o sea, por una parte salen datos que parece ser que son socialmente deseables, que es que la formación, 3/4 de los docentes dicen que ha tenido impacto sobre sus prácticas en los países TALIS y más, el 80% en España. Pero luego cuando se preguntan preguntas más detalladas, esto igual no sale tan global, y creo que te permite calibrar y equilibrar hacia dónde
que muchos ven obstáculos, que muchos ven que necesitan formación específica en áreas específicas, y ahí coinciden docentes y directores en que necesitan atención a las necesidades especiales o atención a la diversidad. O sea, sí que hay coincidencias de carencias que plasman los docentes y los directores, y que se ve que están buscando más formación y que hay muchos obstáculos a encontrarla. Entonces, hay una parte que puede ser socialmente deseable y que es muy cultural, y que desde la OCDE es muy difícil también controlar, porque la respuesta de Malasia puede ser totalmente a la inversa de la respuesta de España. Entonces también hay una parte que es del país, de definir qué es culturalmente deseable también y no, y la interpretación que se le da. Nosotros damos los datos globales y creo que en comparación te permiten dar una visión, y creo que es una visión bastante certera de que en España hay mucha formación, pero mucha formación que los propios docentes dicen, bueno, que no refleja mis necesidades. Y está dicho, aunque luego digan que tiene mucho impacto, pero dice, bueno, no la tomo porque no hay incentivos y porque no la oferta que me dan realmente no me atiende a lo que yo necesito. Entonces, una de las conclusiones es que, y que además hay mucha investigación ahora, no con Thalys de fuera, es que las nuevas modalidades de desarrollo profesional, mucho más vinculadas a la escuela, al aula y a las prácticas diarias, son las que funcionan, y eso es mucho formación informal, de abrir la puerta, de hacer que todos trabajen, y que es difícil de medir como formación, pero que es lo que está demostrando que funciona, y que Thalys demuestra también que hace que los docentes que se sientan más eficaces y más satisfechos de su trabajo. Y ahí es donde creo que España podría ir hacia cambiar los incentivos para que en las propias escuelas diseñen estrategias de formación, mejora, desarrollo, que les permitan evolucionar hacia unos modelos más avanzados en relación a lo que dice la evidencia que está funcionando de formación. Muy bien, es una pena que tengamos que cortar estas ponencias. Gracias de nuevo a ambos ponentes y a ustedes por su participación, y pedir perdón a los siguientes por haber invadido algo de su tiempo. Muchas gracias.